Hola, hola, bellas almas, qué gusto saludarles. Muchísimas gracias por estar una noche más, así como la canción de Jennifer López. Una noche más, pero en la lectura. Y pues bueno, seguimos con este libro que nos está invitando a ir muy profundo, a revisar todo aquello que tenemos que seguir trabajando en nosotras, tomando conciencia. Y el día de hoy nos toca un capítulo muy, muy poderoso. Si lo vemos desde el lado del ego, estos dos capítulos que vienen es la parte como más compleja de identificar porque estamos como tan sometidos por el ego que es como imposible notarlos, es como imposible como identificarlo así como que es súper rápido, porque es como dolores más profundos. Entonces es súper interesante, así que vamos a mirar qué nos trae esta noche. Y el día de hoy vamos a revisar la herida de traición. Y el aspecto físico de esta herida de la traición es el del controlador. Y algo súper interesante en esta herida es que si ustedes ven en esta imagen, podemos ver como un hombre y una mujer como muy bien portados, muy bien parados, erguidos, como muy perfectos también, ¿no es cierto? Entonces eso es algo también súper interesante que lo vamos a ir descubriendo y que vamos a poder irnos identificando en la lectura. Entonces, el capítulo número 5 corresponde a la herida de la traición y arrancamos. Es posible traicionar. Como estamos dos lectoras, vamos a leer dos páginas, mi bella, ¿ya? Sí, entonces yo leo dos páginas Ya. y tú lees dos siguientes. Ella se conectó Lili también, entonces igual ella que nos apoye con dos. Listo. ¿Es posible traicionar a alguien o sufrir una traición de distintas maneras? Según el diccionario, una de las acepciones de traicionar es violar la fidelidad a alguien o a una causa, abandonar o denunciar a alguien. El término más importante que se relaciona con la traición es el de fidelidad, que es lo contrario a traicionar. Ser fiel es cumplir compromisos, ser leal y devoto. Se puede confiar en la persona fiel, pero cuando se pierde la confianza se sufre traición. Esta herida surge entre los 2 y los 4 años cuando se desarrolla la energía sexual y aparece el llamado complejo de Edipo. Esta herida se vive con el progenitor del sexo opuesto. El alma que desea sanarla es atraída al progenitor con el cual tendrá una conexión fuerte de amor y una traición mutua e intensa. De ahí que también padecerá un complejo de Edipo intenso. Las siguientes son algunas explicaciones para quienes deseen información adicional acerca del complejo de Edipo, llamado así por Sigmund Freud. De acuerdo con Freud, a quien se le ha bautizado como el padre del psicoanálisis, todos tenemos este complejo, pero en diferentes grados. Cada niño, sobre todo entre los 2 y los 6 años, se enamora, por así decirlo, del progenitor del sexo opuesto o de la persona que desempeña este papel, ya que se encuentra en la edad en que se desarrolla su energía sexual. A partir de esta etapa, el niño comienza a entrar en contacto con su impulso de vida, su impulso sexual no genital, que representa su capacidad de crear. Es natural que el bebé se fusione desde el nacimiento con su madre y que tenga gran necesidad de atraer su atención y sus cuidados. Sin embargo, la madre debe continuar dedicándose a sus labores cotidianas y ocuparse también de otros miembros de la familia, como lo hacía antes de la llegada del bebé. Si la madre responde demasiado a todos los caprichos del bebé, al grado en que prácticamente se convierte en su esclava, éste comenzará a creer que puede hacer a un lado a los demás, incluyendo al padre, y tener a la madre a su disposición. En este caso, y siempre de acuerdo con Freud, el niño no desarrollará de manera adecuada la fase edípica, esencial en su desarrollo, y cuando sea adulto, el resultado será muy perjudicial para él en los planos psicológico y sexual.
El paso adecuado para sortear esta fase edípica implica que todo niño debe llegar a reconocer que el padre fue esencial para crearlo. Su figura es fundamental para romper la relación que se establece entre madre e hijo después del nacimiento. Aun cuando el padre no esté físicamente presente, la madre debe hacer sentir al niño que existe y que es tan importante como ella misma. Cuando el niño comienza a percatarse de que para concebirlo forzosamente hubo unión de dos sexos, desarrolla un interés por el sexo opuesto, así como un deseo inconsciente de tener el mismo un bebé con el progenitor del sexo opuesto. Su poder de creación también se encuentra en desarrollo y explica el comportamiento de las niñas pequeñas que intentan seducir a sus padres, al igual que los niños a sus madres. En esta etapa, niños y niñas hacen todo lo posible por obtener el afecto del progenitor del sexo opuesto e intentan asimismo protegerlo, aun cuando les decepciona no recibir la atención deseada. Cuando el progenitor del mismo sexo que el niño hiere al progenitor del sexo opuesto, se crea una situación muy difícil para el pequeño. Algunos incluso pueden llegar a desear la muerte del progenitor al que acusan. Por desgracia, el complejo de Edipo no evoluciona de forma adecuada en la mayor parte de los casos, porque la madre es muy posesiva con su hijo, mientras el padre lo es con su hija. Vamos con Chris. Ya. Mientras, ahí sí, ahí se me cayó el teléfono, ya. Mientras el progenitor del sexo opuesto más lo devalúe ignorándolo y en ocasiones incluso lo haga por completo, más difícil será resolver el complejo. He observado que las personas que han sido víctimas de traición no resolvieron su complejo de Edipo cuando eran pequeños. Esto significa que su apego al progenitor del sexo opuesto es demasiado grande, lo cual más adelante afectará sus relaciones sexuales y afectivas. Estas personas tienden a comparar sin cesar a su pareja con el progenitor del sexo opuesto o se crean numerosas expectativas de su pareja para compensar así lo que no recibieron de ese progenitor. Durante el acto sexual, mm, les... ay, es que no puedo ver, ahí sí. Les resulta difícil abandonarse por completo y se contienen, ya que temen que el otro las posea. Ah, sí. El alma que se encarna con la finalidad de sanar la herida de traición elige a los padres que ejercen la seducción con el hijo y que por lo general se centran en sí mismos. Con este tipo de progenitor, el niño es incluido a sentir que sus padres necesitan de él y desea sobre todo que él, del sexo opuesto, se sientan bien. Intenta por cualquier medio ser especial para este último. Un hombre que sufría la herida de traición me relata que cuando era niño, su madre y sus dos hermanas le decían que solo lo lograba hacer, ay, no alcanzo a ver ahí, que justo hay como una, ah, me perdí, lograba hacer brillar, ahí está. Tanto los zapatos cuando los lustraba, hace relucir el piso cuando le lavaba o lo enceraba. Por consiguiente, cuando realizaba las tareas, se sentía especial y no se percataba de que estaba siendo manipulado mediante la seducción. Este ejemplo demuestra cómo puede vivirse la traición inconscientemente durante la infancia. El niño se siente traicionado por el padre del sexo opuesto cada vez que éste no cumple una promesa o cuando traiciona su confianza. Esta traición la experimenta sobre todo en el plano amoroso o sexual. Por ejemplo, la vivencia incestuosa, mm, que se percibe como una traición en casi todos los casos del incesto. El niño vive a sí mismo la traición cada vez que percibe que su progenitor del mismo sexo se siente traicionado por su pareja y resiente esta traición como si lo hubiera sufrido él mismo. La niña pequeña también vive el sentimiento de traición cuando su padre la hace a un lado por la llegada de un bebé varón. Cuando el niño comienza a vivir experiencias de traición, se crea una máscara para protegerse, al igual que lo hace en el caso de las demás heridas. Esta máscara
es la del controlador. El tipo de control que ejerce el controlador no es motivado por la misma razón que el control que ejerce el masoquista, quien toma las riendas de la situación para no sentir vergüenza o para no avergonzar a alguien más. El controlador, que ahora nos ocupa, desarrolla esta conducta para asegurarse de que mantendrá sus compromisos para ser fiel y responsable o para garantizar que los demás mantengan sus respectivos compromisos. El controlador desarrolla un cuerpo que exhibe fuerza, poder y que parece decir, yo soy el responsable, pueden confiar en mí. Es posible reconocer el hombre controlador por sus hombros firmes, por lo general más anchos que su cadera. En ocasiones, no obstante, no hay mucha diferencia entre la amplitud de los hombros y la cadera. Sin embargo, como mencioné anteriormente, debes confiar en tu intuición. Un signo de que un hombre sufre fácilmente de traición es visible cuando la parte superior de su cuerpo parece a primera vista emanar mucha más fuerza que el resto. Si ves a un hombre con hombros fuertes y grandes, bíceps gruesos, pecho saliente y una playera ajustada que delinee sus músculos, sabrás, mm, este sí, mm, eh, sabrás que tiene una herida de traición muy importante. Wow. En la mujer controladora, esta fuerza se centra más bien en el nivel de la cadera, los glúteos, el vientre y los muslos. La cauda esquina en la mujer también forma parte de esta herida. La porción inferior de su cuerpo suele ser más ancha que los hombros. Y si el cuerpo de esta mujer tiene forma de pera, mientras más acentuada se encuentre la parte más ancha de la pera, más importante será la herida de traición. Sin embargo, también es posible observar en ciertos casos el fenómeno inverso, el hombre que puede tener la cadera o los muslos más anchos que los hombros, y la mujer puede tener cuerpo de hombre, es decir, hombros amplios y cadera, y muslos más estrechos. Después de observar y constatar diversos casos, llegué a la conclusión de que la herida de traición en alguna de estas personas fue vivida con el progenitor del mismo sexo y no con el sexo opuesto. Su complejo de Edipo no Gracias. pasó por el proceso normal. Gracias, mi Cristi. Bien. Ahí nomás. Lili, ¿nos puedes apoyar con la lectura? Estamos leyendo 2 páginas. Muy buenas noches. Su complejo de Edipo no pasó por el proceso normal, es decir, con el progenitor del sexo opuesto. Estas personas sienten más apego por el progenitor de su mismo sexo y fueron ignorados por el otro. Sin embargo, debo admitir que estos ejemplos son raros. Por ello, en este capítulo se hace más referencia a las personas que viven la herida de la traición con el progenitor del sexo opuesto. Si te ves en el caso contrario que he descrito, no tienes más que invertir el género de tu progenitor cada vez que me refiera a la herida. En general, las personas que portan la máscara de controlador ocupan su lugar al tiempo que su aspecto físico es fundamental para ellos. Con frecuencia emanan un mírenme. En estas personas no puede decirse en estas personas no puede decirse que aquellas que tienen peso de más estén gordos, sino más bien se les fija como personas fuertes. Este tipo de gente no parece gruesa cuando se la ve por la espalda. Sin embargo, al mirarlos de frente, sea hombre o mujer, es posible que esté abultado. Esta es la manera de exhibir su fuerza, con un vientre que parece decir, soy capaz. En los países orientales, este rasgo se conoce como la fuerza de Hara. Cabe destacar que aumentar de peso en quien sea se relaciona con la parte mental de la persona que piensa que no ocupa suficiente espacio en la vida. Por consiguiente, el exceso de peso no significa automáticamente humillación que derivé en el capítulo anterior. Para el masoquista, su peso es un medio adicional para sentirse humillado. En el caso de las otras heridas, el aumento de peso se relaciona más con la noción de deber ocupar más espacio. El huidizo y el dependiente, que son muy delgados e incluso flacos, no desean ocupar mucho lugar
ya que esto ayuda al que huye a ser más invisible y al dependiente a parecer más débil para dejarse ayudar. La mirada del controlador es intensa y seductora. Cuando mira a una persona, tiene el don de hacerla sentir especial e importante. Estas personas lo ven todo muy rápido. La intensidad de su mirada les ayuda a ver de golpe y en conjunto todo lo que sucede a su alrededor. El controlador utiliza con frecuencia sus ojos para mantener a los demás a distancia cuando cuando está a la defensiva o para fijar la imagen del otro y examinarlo de manera que intimida. De esta forma se Gracias. protege para... Gracias, solo dos. De esta forma se protege para no mostrar su debilidad, su vulnerabilidad o su impotencia. Recuerda que cuando una persona no posee más que una de las características mencionadas, significa que su herida es menos importante. Asimismo, es posible reconocer el ámbito en que una persona es controladora y teme ser traicionada por la parte del cuerpo que indica fuerza o poder. Por ejemplo, la cadera fuerte de una mujer o un hombre y el vientre prominente a manera de protección indican rabia hacia el sexo opuesto, sobre todo en el terreno sexual. Es probable que la persona se haya sentido hostigada sexualmente cuando era más joven o más aún que haya sido víctima de abuso sexual, lo cual explica esta forma de protección. Si te reconoces en la descripción física del controlador, pero en realidad te concibes como una persona introvertida, es posible que te sea más difícil identificarte con los comportamientos descritos, ya que el control que ejerces es mucho más solapado y por consiguiente más difícil de hacer consciente. Si este es el caso, las personas que te conocen bien podrían decirte, al leer lo que sigue, si llevas la máscara del controlador. Cuando una persona es más extrovertida, su control es más evidente y es más fácil que se percate de él. En cuanto al comportamiento y las actitudes interiores del controlador, destaca la fuerza como característica común a todos aquellos que tienen la herida de traición. Como les es difícil aceptar cualquier forma de traición proveniente de ellos mismos o de los demás, hacen todo lo que está en sus manos por ser personas responsables, fuertes, especiales e importantes. El controlador satisface así su ego, que no desea ver cuántas veces a la semana se traiciona a sí mismo o traiciona a otros. La mayor parte de las veces no se percata de esta conducta porque traicionar es tan inaceptable que no desea admitir que puede hacer. Si está consciente de haber traicionado a alguien al no cumplir una promesa, se justifica con todo tipo de excusas e incluso puede llegar a recurrir a la mentira para evadir la verdad. Por ejemplo, afirmará que pensó hacer algo cuando en realidad no recordó que debía hacerlo. No olvides que cada una de nuestras heridas está presente para recordarnos que si los otros nos han hecho sufrir es porque nosotros les hemos hecho lo mismo o nos lo hemos hecho a nosotros mismos. Esto es algo que el ego no puede comprender ni aceptar. Si te reconoces en la máscara del controlador y sientes cierta resistencia a leer estas líneas, es tu ego el que se resiste y no tu corazón. De las 5 heridas, el controlador es el que se crea mayores expectativas en quienes lo rodean, porque suele prevenir todo para controlarlo. Mencioné en el capítulo anterior que el dependiente también crea muchas expectativas en los demás. Sin embargo, sus expectativas se relacionan con su necesidad de recibir ayuda y apoyo a causa de su herida de abandono, lo cual le permite sentirse importante. En el caso del controlador, en cambio, sus expectativas tienen la finalidad de comprobar si hace bien lo que debe hacer, ya que eso le da confianza. Además, es muy hábil para adivinar las expectativas de los demás. Con frecuencia puede decir o responder algo en función de los deseos de otros, aunque esto último no significa que en realidad tenga la intención de hacer lo que acaba de decir. El controlador tiene una personalidad fuerte. Afirma lo que cree con fuerza y espera que los demás se adhieran a lo que él piensa. Se forma rápidamente una opinión sobre alguien o algo y está convencido de tener la razón. Da su opinión de manera categórica y desea a toda costa convencer a los demás.
Utiliza con frecuencia la expresión ¿me entiendes? Para asegurarse de que se ha dado a entender bien. Cree que cuando alguien más lo entiende significa que está de acuerdo con él, lo cual, por desgracia, no siempre es el caso. He comprobado con varias personas controladoras que no se percataban hasta qué grado intentaban convencerme cuánto me expresaban su opinión. De hecho, negaban que lo hacían. Todas las máscaras tienen algo en común. En el momento en que la persona la lleva, no está consciente de hacerlo. Sin embargo, es más fácil que quienes la rodean vean qué máscara se ha colocado. ¿Y Cristi? Ya. La persona controladora se las ingenia para no participar en situaciones en que habrá confrontaciones o en las que no tendrá el control. Cuando está frente a personas que considera rápidas y fuertes y retira por temor a no poder enfrentarlas. El controlador es rápido en sus actos, comprende o desea comprender de inmediato y le resulta difícil tratar con las personas que toman demasiado tiempo para explicar o narrar algo. Suele interrumpir y responder incluso antes de que su interlocutor haya terminado de hablar. No obstante, si alguien se atreve a darle el mismo tratamiento, dirá energéticamente, permíteme terminar, no he acabado de hablar. Tiene muchos talentos y actúa con rapidez. Por consiguiente, muestra poca paciencia con las personas más lentas. Debe esforzarse para ceder, lo cual a menudo representa una oportunidad para intentar controlar a los demás. Por ejemplo, seguir en el auto a un conductor que va con lentitud lo impacienta y le hace montar en cólera. El padre controlador exigirá que sus hijos sean rápidos incluso al aprender, ya que eso es lo que se exige a sí mismo. Cuando algo no marcha a la velocidad que desea y sobre todo cuando le molesta cualquier imprevisto, el controlador enfurece. También gusta de ser el primero en acabar, sobre todo en cualquier tipo de competencia. Acabar primero es más importante para él que hacer bien las cosas. Algunas veces podrá incluso elaborar de nuevo las reglas del juego para que estén a su favor. Cuando las cosas no funcionan de acuerdo a sus expectativas, es fácil que se vuelva agresivo, aunque no lo parezca, ya que en realidad aparenta ser alguien seguro de sí mismo, fuerte y una persona que no permite que lo pisoteen. De los 5 caracteres, el controlador es el que tiene más altibajos en su estado de ánimo. Un minuto será todo amor y atención, el siguiente montará en cólera. Por lo más mínimo, las personas que lo rodean no saben a qué atenerse y los demás suelen vivir este tipo de actitud como si fuera traición. Por consiguiente, el controlador debe trabajar su paciencia y su tolerancia, sobre todo cuando ocurren situaciones que le impiden hacer, no alcanzo a ver, no lo puedo subir, el texto. Mm, No sé si lo subiste mucho, me perdí. ¿Qué le impiden? ¿Qué le impiden, parece? A ver. Impiden hacer las cosas a modo de acuerdo a sus expectativas. Por ejemplo, hará todo lo posible por sanar rápidamente. Si está enfermo, para continuar dedicando a sus ocupaciones. Cuando sus seres queridos o quienes tienen compromisos con él se enferman, pierden la paciencia. El controlador tiende a adelantarse, es decir, a intentar prever todo para el mañana. Su actividad mental es muy intensa. Mientras más profunda sea la herida, más deseará tener el control y prever el porvenir, sobre todo para evitar sufrir la traición. El principal inconveniente de esta actitud es que este tipo de persona quiere que todo suceda tal como lo previó, pues son muchas sus expectativas con respecto al futuro. Esta actitud también le impide vivir de manera adecuada al momento presente. Por ejemplo, mientras trabaja se ocupará en planear sus futuras vacaciones y durante las vacaciones planeará su regreso al trabajo. Se inquietará lo que sucede en casa durante su ausencia.
Con frecuencia le perturba más imaginar lo que sucederá y si todo ocurrirá como lo imaginó que disfrutar el momento actual. El controlador llega temprano para garantizar que tendrá control sobre todo. No le gusta demorarse y no puede tolerar a las personas que lo hacen, aun cuando esto le ofrece otra oportunidad para controlarlas, con la intención de hacerlas cambiar. Se impacienta, se concluye un trabajo con retraso o cuando alguien le promete un trabajo y lo entrega tarde. Esta dificultad la vive principalmente con las personas del sexo opuesto, con las cuales se enerva más rápido que con los demás. Es evidente que no suele darse ni dar a los demás el tiempo suficiente para realizar un trabajo determinado. Le es difícil delegar una tarea y depositar su confianza en otros. Tiende a verificar continuamente si se está realizando algún según sus expectativas. También le es difícil mostrar a alguien más cómo hacer las cosas cuando la otra persona es lenta para aprender, porque el controlador no tiene tiempo que perder. Cuando delega algo, será una de las tareas sencillas o una por las que no será responsabilizado si no se hizo bien. Por ello debe ser rápido y hacer casi todo por sí mismo. De lo contrario, se ocupará en supervisar a quienes lo ayudan. Gracias, Parece tener Miss. oídos. Ya. Gracias. Vamos con Lili. Parece tener oídos y ojos en toda la cabeza para saber qué hacen los demás y asegurarse de que todo lo que hacen y asegurarse de que hacen bien cada una de sus responsabilidades. Es más exigente con quienes lo rodean que consigo mismo. Sin embargo, confía con mayor facilidad en las personas de su mismo sexo y supervisa y controla el doble a los del opuesto. Cabe recordar que la herida de Teo se despierta él cada vez que tiene frente a sí a alguien que no cumple sus compromisos. El contador El controlador que se considera muy trabajador y responsable tiene problemas con la pereza. De acuerdo con él, nadie tiene derecho a holgazanear sino hasta haber cumplido con todos los deberes de los que se es responsable. Ver a otra persona no hacer nada, sobre todo a personas del sexo opuesto, le crispa los nervios rotundamente. La considerará perezosa y le será difícil confiar en ella. Por otra parte, se las ingenia para que todo el mundo sepa lo que hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Para él es fundamental que los otros vean hasta qué grado es responsable y es posible que deteste que no le tengan confianza, pues se considera tan responsable y talentoso que supone que los demás deberían hacerlo siempre. Sin embargo, no se percata de cuán difícil le resulta confiar en los demás. Para las personas que portan la máscara del controlador, les resulta importante mostrar su fuerza y sobre todo su valor. Son muy exigentes consigo mismos con el objetivo de mostrar a los demás lo que son capaces. Viven todo acto de cobardía, es decir, eh, de falta de valor como una traición. Se arrepienten muchísimo de abandonar un proyecto, de no haber tenido el valor de llevarlo a su fin. Les es muy difícil aceptar este tipo de cobardía en los demás. También les es difícil fiarse de cualquiera, ya que temen que la confianza o las confidencias se utilicen algún día en su contra. Deben realmente tener confianza en la persona para que ésta llegue a ser su confidente. Sin embargo, es el demás les dan confianza, aunque justificará que tuvo un buen motivo para hacerlo. Gusta de añadir su grano de sal a lo que los demás dicen o hacen. Por ejemplo, si la madre está reprendiendo a su hijo, el padre controlador que pone de lado, que se pone del lado de su esposa añadirá, ¿entendiste lo que tu mamá te acabó de decir? Este asunto no le concierne, pero de cualquier forma se involucra.
Si esta situación sucede con la hija, es muy probable que la niña la viva como una traición, sobre todo porque es la niña de papá, y papá no se pone de su lado cuando mamá la castiga. Por lo general, al controlador le gusta decir la última palabra, porque le es más fácil encontrar qué añadir a todo o casi todo. Se ocupa mucho de los asuntos de los demás. Como es rápido para ver todo lo que sucede a su alrededor y se considera más fuerte que el resto de la gente, se hace cargo de todo fácilmente. Cree que debe ayudar a los demás a organizar sus vidas sin percatarse de que actúa así para controlar. Al ocuparse de los otros, puede controlar lo que desean hacer, también cómo y cuándo hacerlo. Cuando el controlador se hace cargo de los problemas ajenos, siente que los demás son más débiles que él. Esta es una forma disfrazada de mostrar su propia debilidad. Mientras una persona no crea verdad en su propia fuerza, hará todo lo posible por intentar mostrarla a los demás. Ocuparse de los más débiles constituye un medio que suele utilizar con este fin. El controlador es además muy sensible. Esa sensibilidad parece tomada en cuenta demasiado ocupado en mostrar su fuerza. Hemos visto en los capítulos previos que él para garantizar su apoyo y el masoquista lo hace a persona y no avergonzar a nadie. Por su parte, el controlador se ocupa de los asuntos de los demás para no sufrir traición o que odien sus expectativas. Si te ve el tipo de persona que se siente responsable de ordenar la vida de sus hijos, te sugiero que examines tus motivos. El ego del controlador se altera fácilmente cuando alguien lo reprende en lo que hace, porque le disgusta ser vigilado, sobre todo por otro controlador. Se le dificulta tratar con personas autoritarias, pues cree que quieren controlarlo. Se justifica y siempre tiene un buen motivo para hacer las cosas a su modo. Rara vez admite sus temores y prefiere no hablar de sus debilidades. De hecho, el controlador comienza desde pequeño a decirse, yo puedo, déjenme hacerlo solo. Quiere hacer las cosas a su manera, pero para que los otros lo reconozcan, lo feliciten y sobre todo para que comenten lo bien que lo hace. No quiere exhibir su vulnerabilidad por temor a que alguien la aproveche y lo controle. Prefiere mostrarse valiente, audaz y fuerte con la mayor frecuencia posible. Por lo general no actúa sino a su antojo. Les dice a los demás lo que desean escuchar, pero no se percata de ello y acaba por hacer las cosas según su voluntad. Por ejemplo, un día mi marido y yo contratamos a una persona del tipo controlador para que realizara unos trabajos en casa. Al explicarle a este señor lo que quería que hiciera y por qué lo quería de cierta forma, vi que él no estaba de acuerdo y que le disgustaba que le dijera qué hacer, pues él era el experto en materia de reparaciones. Por consiguiente, intentó convencerme de la forma en que él veía las cosas, sin tener en cuenta nuestras prioridades. Respondí que comprendía su punto de vista, pero que de acuerdo con lo que necesitábamos, mira, mi marido y yo preferíamos otra cosa. Muy bien, contestó. Sin embargo, 2 días después descubrí que había actuado como él quería. Cuando le expresé mi descontento porque no era lo que yo había pedido, ya tenía listas sus justificaciones. Se las arregló para decir la última palabra, ya que era demasiado tarde para hacer reparaciones de nuevo. Mencioné que el controlador no aprecia a las personas autoritarias, aun cuando no se percata del número de ocasiones en las que él mismo ha dado órdenes o ha decidido precipitadamente por los demás. Me agrada observar al controlador que ocupa un puesto de dirección o supervisión, un ámbito público como un restaurante, hospital, almacén, etcétera, ya que sabe todo lo que sucede. Da su opinión sin que le sea solicitada y parece no poder contenerse para agregar su comentario a lo que los demás hagan o digan. Un día observaba un restaurante a un mesero controlador
que le echaba la culpa a otro, cuya responsabilidad mostraba todas las características del huidizo. El controlador le decía sin cesar al huidizo que debía servir y lo que debía hacer. El huidizo elevaba la mirada al cielo en señal de exasperación. Acababa justamente de compartir mis observaciones con mi marido, diciéndole que esos dos estaban a punto de tener una buena riña. Cuando el huidizo joven, que era nuestro mesero, se dirigió a nuestra mesa y comenzó a relatarnos su hartazgo de la situación, y agregó que pretendía renunciar a su empleo muy pronto. Al conocer las heridas, no me sorprendió lo que dijo, pues el huidizo se siente rechazado con facilidad y prefiere huir a enfrentar la situación. Lo más interesante de este caso era que el mesero controlador no era su patrón ni su superior, era tan solo otro mesero como el huidizo, y sencillamente asumió la responsabilidad de hacer del otro tan buen mesero como él mismo lo era. Era evidente que el controlador parecía ajeno a la situación y le servía bien a la clientela. Se mostraba muy orgulloso de su trabajo y no aparentaba darse cuenta de su actitud, pues estaba más bien ocupado en hacer ver a su patrón que era buen trabajador y que se podía confiar en él para lo que fuere. Según él, el otro mesero debería haberle agradecido la ayuda que le aportaba, lo que para nosotros es control. Para el controlador significa ayuda. Ay, como mi esposo y yo con frecuencia comemos en restaurantes cuando viajamos, me ha resultado muy útil conocer los diferentes tipos de heridas, ya que esto me ayuda a saber en qué forma debo tratar a los meseros. Por ejemplo, sé que si le hago un comentario descortés a un mesero controlador o si le comunico un error que ha cometido, comenzará de inmediato a justificarse e incluso a mentir para salvar su reputación y mantener su prestigio. Si mi trato es controlador, no obtendré lo que deseo, ya que debe sentir que el control proviene de él y no que alguien lo ha impuesto. Vamos con Chris. He visto en algunos casos que el maestro me hace esperar a propósito para mostrarme que él es quien tiene la última palabra. Cuando alguien intenta convencer al controlador de una idea nueva, es muy fácil que su reacción sea de escepticismo. Lo más difícil para él eh, es que lo tomen por sorpresa y no haber tenido tiempo para prepararse. Al no estar preparado, corre el riesgo de no tener el control y, en consecuencia, de ser controlado. Como el efecto de sorprenderse en una emoción difícil para el controlador, su primera reacción será la de alejarse y permanecer en estado de alerta. Puede, puede estar preparado para toda eventualidad y prefiere pensar de antemano en todas las posibilidades para estar listo. Se percata de cuántas veces él mismo ha cambiado de idea y ha sorprendido a quienes lo rodean debido a las modificaciones que hacen en el último momento. Cuando es él quien decide, se da el derecho de variar de opinión fácilmente, fácilmente. Una señora que tenía la herida de traición me narraba que cuando era pequeña, intentaba siempre adivinar de antemano las reacciones de su padre, lo cual le resultaba difícil cuando esperaba que su padre la golpeara porque había hecho alguna travesura. No lo hacía. Cuando esperaba, en cambio, reconocimiento por sus buenas notas en la escuela, la golpeaba, sin que ella supiera a qué se debía el enojo. Este ejemplo ilustra claramente el hecho de que su herida de traición era la que atraía este tipo de comportamiento y que la herida de traición de su padre era la que le hacía adoptar este comportamiento. Parecía que el padre obtuviera un placer maligno al sorprenderla al no responder a las expectativas que creía. No veo más. Se ve. Conocer por anticipado. Esto explica por la fusión entre un padre y su hija o una madre y su hijo. Con este tipo de herida, todo comportamiento imprevisible por parte del progenitor suele provocar un sentimiento de traición en el niño de tipo controlador. El controlador también es rápido para considerar hipócritas a los demás a causa de su gran desconfianza. Sin embargo, debido a su comportamiento manipulador con frecuencia,
Yo diría que él es el hipócrita, por ejemplo, cuando las cosas no marchan como quiere, monta en cólera y habla a espaldas de las personas correspondientes con quien lo escuche. No se percata de ese momento de que él también puede ser un hipócrita. Al controlador le aterroriza que le mientan. Dirá, prefiero que me abofeteen a que me mientan. Sin embargo, él mismo miente con frecuencia, aunque para él lo que dice no son mentiras. Encuentra buenos motivos para deformar la verdad. Sus mentiras, que por lo general son sutiles, son necesarias, según él, para alcanzar sus fines o para justificarse. Por ejemplo, mencioné que adivina fácilmente la expectativa de los demás y que les suele decir lo que quieren escuchar. Por desgracia, no siempre puede cumplir su palabra porque se compromete sin saber si podrá mantener sus compromisos. Entonces se encuentra todo tipo de buenas excusas, incluso la de decir que no recuerda haberse comprometido, lo cual los demás interpretan como una mentira y viven como una traición. Por su parte, el controlador no ve nada de esto como una mentira. Puede calificar este tipo de comportamiento como una expresión de límites. Por ejemplo, paradójicamente, le es muy difícil que alguien no le crea. Si alguien no confía en él, piensa que lo han traicionado. Para evitar este sentimiento doloroso de traición, hace todo lo posible para que los demás depositen su confianza en él. En mis talleres, muchas mujeres se quejan de que sus maridos suelen ser manipulados, suelen manipularlas y controlarlas con mentiras. Después de analizarlos con mayor profundidad, pude constatar que la mayoría de estos hombres eran controladores. No digo que todos los controladores mientan, pero esta conducta parece estar presente con mayor probabilidad en ellos. Si te reconoces en esta herida, te sugiero que estés muy atento, ya que la mayor parte de los casos, el que miente no cree que sus mentiras sean realmente eso, o peor aún, ni siquiera se da cuenta de lo que hace. Podrías incluso preguntarles a quienes te conocen bien si tienen la impresión de que mientes o si perciben que lo has hecho. Gracias, Cris. Vamos con Lili. El controlador tampoco puede tolerar a las personas que hacen trampa. Sin embargo, él mismo lo hace. Cuando juega a las cartas, por ejemplo, pretende que hace trampa a modo de broma o para saber si los demás se dieron cuenta. Si hace declaración de que además, el controlador le disgusta estar en una situación en la que debe dar cuenta de lo que hace alguien más. Un compañero de trabajo, por ejemplo, sabe que si alguien hiciera lo mismo con él, lo viviría como una traición. Hace algunos años, en el consultorio de Escucha a tu cuerpo, una empleadora, una empleada nueva que debía dar informes por teléfono a los pacientes, le proporcionaba información errónea. Esto sucedió durante varias semanas hasta que lo supe por boca de otra empleada. Le pregunté entonces a otro de los colaboradores que trabajaba cerca a la primera si sabía lo que ocurría. Este último me confesó que lo supo desde el principio. Acusar no formaba parte de sus funciones. Podrás imaginar que mi aspecto controlador, que desde siempre ha cuidado la reputación del escucha a tu cuerpo, montó en cólera. De hecho, la reputación, la reputación es muy importante para el controlador. Cuando alguien hace o dice algo que pueda afectar la buena reputación que intenta mantener, se siente insultado o monta en cólera porque lo vive como una traición grave. Puede hasta mentir para salvaguardar su buena reputación. Tener reputación de persona fiable y responsable y se realiza muy bien su trabajo y que realiza muy bien su trabajo es lo que más le importa. Cuando habla de sí mismo, no se revela del todo, solo muestra lo que le da una buena reputación. Incluso le es difícil ser fiador de alguien por un préstamo de dinero, porque teme que por su reputación si no paga. Si después de si después de reflexiones maduras
se decide a ser fiador de otras personas y éstas no respetan su compromiso de pago, el controlador lo vivirá como una traición importante y difícil de soportar. El controlador es también el tipo de persona que no se adeuda y cuando lo hace paga lo más rápido posible para mantener su Asimismo, he observado que los padres controladores actúan más por mantener su propia reputación que en función de la felicidad de sus hijos. Intentan convencer a los niños de que es por su bien, pero todo esto no se deja, pero estos no se dejan engañar y saben cuándo va pasando. El controlador quiere decidir por sus hijos, mientras que el que realmente piensa en el beneficio de ellos se toma el tiempo para preguntarles qué les gustaría. A las personas controladoras no les gusta encontrarse en situaciones en las que no puedan dar respuesta a una pregunta. Por ello, a la mayoría les interesa el conocimiento, así como aprender sobre diversos temas. Cuando les plantean una pregunta, intentan encontrar una respuesta so riesgo de decir cualquier cosa, porque se les dificulta o les es incluso imposible decir, confesar, lo ignoro. Ya, mi amor. La otra persona, al percibir de inmediato que no se respuesta, tal vez tenga la impresión de que le ha mentido. Cuando alguien dice, no lo sabía, el controlador considera casi que debe contestar, yo sí, no recuerdo dónde lo aprendí, pero lo sabía, o lo leí en algún lugar. Por desgracia, no siempre es cierto. Lo sabía es una expresión que el controlador utiliza con frecuencia. Se siente insultado cuando el otro se ocupa de sus asuntos sin haberle dado permiso. Si alguien lee su correo, por ejemplo, se enfurece. Si alguien más interviene o responde por él cuando está presente, se sentirá igualmente insultado porque cree que el otro no confía en sus capacidades, pero no se percata de que con frecuencia él mismo interviene y habla por los demás. Por ejemplo, el hombre controlador casado con una mujer dependiente, herida de abandono, generalmente le dirá cómo y por qué hacer esto y aquello. Por desgracia, este tipo de mujer sufre en silencio. Añadir que en la pareja, en el, en la pareja en que uno de los miembros es controlador y el otro dependiente, el primero suele depender de la debilidad o de la dependencia del otro. Se cree fuerte porque controla, pero en realidad manifiesta solo otra forma de dependencia. Cuando dos controladores viven juntos, entonces se establece un El controlador vive todos los ejemplos mencionados como una traición. Si te sorprende, es debido a que tu definición de la palabra traición es muy limitada. En lo que a mí concierne, trabajé durante varios años para percatarme de ello. Veía claramente en mi cuerpo la herida de traición, pero no lograba relacionar lo que sucedía en mi vida con esta herida. Me fue especialmente difícil hacer esta relación con mi padre, con quien mantuve un fuerte complejo de Edipo. Lo adoraba a tal grado de que no veía en qué me podía haber sentido traicionada por él y menos aún admitir que hubiera podido tenerle resentimiento. Al final pude aceptar después de varios años que él no respondía a mis expectativas de hombre responsable. Provengo de una familia en la que las mujeres por lo general toman las decisiones y los hombres las secundan. Observé este comportamiento en mis padres, así como en mis tíos y tías. Concluí que las mujeres asumían todas las responsabilidades ya que eran más fuertes y capaces. Los hombres me parecían más débiles porque no controlaban nada. En realidad, mi perspectiva era falsa, ya que no asumir decisiones no hace que la persona sea irresponsable. También tuve que redefinir mis conceptos de responsabilidad y compromiso.
Cuando dediqué tiempo a reflexionar acerca de lo que había sucedido en mi infancia, me percaté de que mi madre tomaba la mayor parte de las decisiones, pero que mi padre mantenía siempre sus compromisos con ella y asumía sus responsabilidades. Cuando una de las decisiones que tomaba mi madre no era la mejor, mi padre asumía las consecuencias en la misma medida que ella. Por consiguiente, era un hombre responsable. Para poder comprender la noción de responsabilidad, fui atraída a una primera pareja y dos hijos que yo consideraba irresponsables y que intenté controlar durante mucho tiempo. Antes de darme cuenta de que tenía esta opción general de todos los hombres, al darme cuenta, espérame un momentito, ya cambié aquí los, antes de darme cuenta de que tenía esta opinión general de todos los hombres, esta es la razón por la cual me encontraba a la defensiva con el sexo opuesto, como todo controlador. Para ayudarme a sanar mi herida de traición, fui atraída a una segunda pareja que también la tenía. Gracias a él, logré avanzar en la vida cotidiana y, en consecuencia, que esta herida disminuyera. Puedo ver una diferencia enorme entre mi comportamiento con él y el que tenía con mi primer esposo. El controlador les teme también a los compromisos, lo cual proviene de un temor aún más grande, el temor al rompimiento de un compromiso. Él cree que no cumplir su palabra y deshacer un compromiso es sinónimo de traición, por lo tanto se siente obligado a cumplir con lo que ha prometido, mientras que si asume demasiados compromisos se sentirá aprisionado. Antes de tener que deshacer el compromiso, prefiere no comprometerse. Conozco a alguien que siempre exige que sean los demás quienes se comprometan a llamarlo por teléfono. Además, debe saber qué día y a qué hora lo harán. Si olvidan llamarlo, entonces él llama a la persona que prometió hacerlo para decirle lo que piensa. No se da cuenta de que exige mucho a los demás, en tanto que para él mismo es difícil comprometerse o sencillamente nunca lo hace. Al observarlo, me percaté de la cantidad de energía que requiere para poder controlar todo así. Este comportamiento no hace más que ayudarlo a alimentar su herida de traición. Muchas personas que tienen herida de traición han sufrido porque el progenitor del sexo opuesto no cumplía sus compromisos de acuerdo con las expectativas que él tenía cuando era niño, de un progenitor ideal. Recuerdo, entre otros, a un señor que debe tener ahora más de 60 años y que vivía solo con su madre cuando era pequeño. La madre salía con muchos hombres que no vacilaban en gastar dinero en ella. Cuando este señor tenía 15 años, la madre decidió marcharse con uno de ellos, el cual estaba dispuesto a gastar una fortuna en ella. Internó a su hijo y esto le provocó un sentimiento de abandono y sobre todo de traición. Al llegar a la edad adulta, la manera en que esta señora atraía a las mujeres era gastando dinero en ellas sin comprometerse realmente en ninguna relación, pues pensaba que de esta forma se vengaría de su madre, aunque en realidad debía sanar la misma herida que tenían aquellos hombres que seducían a su madre con dinero. Vamos con Chris. Cristi, no te escuchamos. ¿Me escucha? Ahí te escuchamos, hermosa. Se me fue el audio de los audífonos. Ahora sí. Sí, sí te ¿Ahora escucho. me escucha? Es muy común escuchar, ahí quedamos. Sí, está bien. Ya. Es muy común escuchar a quienes acuden a mis talleres relatar que cuando se embarazaban de un hombre que temía comprometerse, este insistía una y otra vez en que abortaran. Este tipo de incidente en quienes tienen la herida de traición añade otra capa más a su herida. Les resulta muy difícil aceptar la idea de que el otro se rehúse a asumir la responsabilidad del niño que quieren hacer. Mencioné que el controlador no confía con facilidad, sin embargo tendrá más confianza si no hay interés sexual de por medio. Es muy seductor, pero mientras más importante sea la herida, preferiría que los del sexo opuesto sean más amigos que amantes. Se siente más en confianza con amigos y utiliza la seducción para manipular a otros, lo cual por lo general le da buenos resultados. Es especialista en encontrar cualquier medio para seducir
El controlador será, por ejemplo, el preferido de su suegra, ya que la habrá seducido con sus bellas palabras. Sin embargo, ay, no puedo mover esto, no veo. Se me quedó pegado el teléfono. Ay. Eh, sin embargo, ahí voy, ¿cierto? Sí. Sin Sí, embargo, está alerta en presencia de otro seductor. Sabe de inmediato cuando alguien intenta seducirlo y no lo impide. Cuando habla de seducir, no me refiero necesariamente a la seducción sexual, ya que el controlador utiliza la seducción en todos los ámbitos de su vida. El temor más grande del controlador es la disociación en todas sus formas. Para este tipo de personas es muy difícil separarse de su pareja, lo cual es una forma de disociación y representa una derrota inmensa. Si la separación proviene del mismo, temerá traicionar al otro y se hará acusar de traidor. Si proviene del otro, se acusará de sí mismo de traición. Por otra parte, la separación le recuerda que no tuvo control sobre la relación. Sin embargo, parece que los controladores son los que más se separan y viven rupturas. Si temen comprometerse es porque también le temen a la separación. Este temor les induce a atraer relaciones amorosas en las que el otro no tiene intención de comprometerse. Esta es una buena forma para percatarse de que son ellos mismos quienes no desean hacerlo. No veo más. Ahí, la está subiendo. No desean hacerlo. Cuando los controladores viven momentos juntos y la relación no marcha bien, aplazan constantemente el momento de confesarse que lo mejor sería separarse. Cuando viven en pareja, es todo uno o todo el otro, porque se siente fusionado como si formara parte del otro, o porque si se siente disociado, sobre todo cuando el otro no lo reconoce más. Para el controlador, estar disociado significa sentirse desgarrado o apartado del otro. De hecho, utiliza a menudo la palabra disociado en su vocabulario. Dirá, por ejemplo, me siento disociado de mi cuerpo. Una señora me relató en una ocasión que tan pronto despertó. Ay, me perdí. Disociado de ella. Una señora me relató en una ocasión que tan pronto surgía un malentendido con su esposo, se sentía cortada en dos, desesperada ante el tema de una separación. En las situaciones de este tipo perdía completamente la confianza de sí misma. Esta señora también sufría la herida de abandono, lo cual duplicaba su temor a la separación. De acuerdo con sus observaciones, la herida de abandono en la mayoría de los controladores se desarrolló antes que la de traición. Los que deciden desde muy pequeños eh, eh, muy pequeños, no aceptar su lado dependiente, una herida de abandono desarrolla las fuerzas necesarias para ocultar su herida de abandono. Y en ese momento comienzan a crear la máscara del controlador. Si se mira bien a esta persona, se verá la máscara del dependiente en sus ojos, ojos tristes o caídos, en su boca caída o en algunas partes del cuerpo encorvadas o que carecen de tono muscular. Es fácil imaginar al niño pequeño que al sentirse abandonado o no recibir suficiente atención, decide por cualquier medio seducir a su progenitor del sexo opuesto con objeto de atraer su atención y sentir apoyo de su parte. El niño se convence de que él es tan amable y adorable que su progenitor no tendrá más opción que ocuparse de él de manera especial. Mientras más intenta controlar a su progenitor mediante esta actitud, más expectativa se crea. Cuando nada sucede, cuando sus expectativas no se satisfacen, comienzan a vivir la traición. Entonces se vuelve cada vez más controlador y se sumerge en una caparazón. Cree que así no volverá a sufrir traición ni abandono. La parte controladora alienta al dependiente a querer ser independiente. gracias, mi bella. Vamos con Lili. En algunas personas la herida de abandono predomina sobre la de traición, mientras que en otras ocurre lo contrario y la máscara del controlador es la que sobresale.
El hombre que desarrolla sus músculos gracias a la halterofilia, lo, cu- lo cual mencioné en el capítulo dedicado a la herida del abandono, pero cuyo cuerpo se torna flácido cuando deja de hacer ejercicio, es un buen ejemplo de la persona que sufre de herida de traición y de abandono. Si te reconoces en la descripción de la máscara del controlador, pero también en la del dependiente, te sugiero de cualquier forma no descartar esta posibilidad. Permanece abierto a la idea de que también puede haber una herida de abandono en ti. La herida de abandono, la herida más dominante en el cuerpo es la que utilizamos con mayor frecuencia en nuestra vida cotidiana. Ahora, de acuerdo con mis observaciones, he comprobado que una persona puede sufrir abandono sin padecer necesariamente traición, pero que la que sufre traición también sufre abandono. De igual modo, he observado a varias personas cuyo cuerpo eran pequeños, indicaba, indicaba principalmente la herida de abandono y con la edad comenzaron a desarrollar las características de la herida de traición. Lo inverso también es factible. El cuerpo está en constante transformación y todo el tiempo nos indica lo que sucede en nuestro interior. Como habrás advertido, las personas que temen ser abandonadas o traicionadas tienen varias cosas en común. Además de las mencionadas anteriormente, ambas gustan de llamar la atención. El dependiente lo hace para ser objeto de atención y para que se ocupen de él, mientras que el controlador intenta ejercer control de una situación, exhibir su fuerza y carácter e impresionar. Con frecuencia vemos el tipo dependiente en los actores y cantantes, mientras que es más común encontrar al tipo de controlador en los comediantes y humoristas, quienes gustan de hacer reír a los demás. Ambos tipos de caracteres disfrutan de ser estrellas, pero por motivos diferentes. El controlador suele tener la reputación de una persona que ocupa mucho lugar. Por lo general, le disgusta que su pareja ocupe más lugar que él. Wow. Un participante de los talleres me relató que mientras ella y su marido eran socios de negocios, todo marchaba bien entre ellos. Pero desde el momento en que ella decidió trabajar por su cuenta y comenzó a hacer mejores negocios que el marido, aunque no en el mismo ámbito, la relación se deterioró y se transformó en una suerte de competencia. El señor se sintió traicionado y la señora se acusaba a sí misma de haberlo abandonado. Otra característica del controlador es su evidente dificultad para decidir cuándo cree que la elección implica el riesgo de hacerle perder algo, pues de este modo ya no tendrá control de la situación. Esta es la razón por la que en ocasiones el controlador le resulta difícil decidirse o por la que se le acusa de reflexionar demasiado. Cuando está seguro de sí mismo, sobre todo de tener el control de la situación, no existe dificultad alguna para decidirse. La dificultad para separarse se manifiesta asimismo en el trabajo. Si administra su propia empresa, hasta puede llegar a involucrarse en una situación apremiante, una deuda grave, por ejemplo, antes de confesarse que no puede continuar. Cuando es empleado, el controlador por lo general ocupa puestos directivos y le resulta difícil dejar una empresa. Puede hacerlo, pero no sin dificultades. Lo contrario también sucede cuando una persona de confianza que trabaja para él desea renunciar. Vive penosamente esta situación, a menudo con coraje y agresividad. Debido a que por lo general tiene alma de líder, el controlador le gusta dirigir a otras personas y teme dejar de controlar, pues piensa que al hacerlo ya no será más el que dirige. De hecho, ocurre lo contrario. Cuando el controlador deja de controlar y solo se ocupa de dirigir, se convierte en mejor líder. Existe una diferencia entre controlar y dirigir. Controlar es conducir, administrar o gobernar bajo el dominio del temor. Dirigir es lo mismo, pero sin temor. Dirigir es proporcionar un sentido de dirección sin que se desee necesariamente que las cosas se hagan a nuestra manera. Se puede ser jefe y a la vez seguir aprendiendo de nuestros subordinados. Su alma de líder a menudo hace que llegue a dirigir una empresa, pero sus expectativas y el control que desea ejercer lo hacen sufrir demasiada tensión emocional.
Mientras más difícil le sea ceder en algo, más urgente y necesario le será ponerlo en práctica. La negación es otro gran temor para el controlador, ya que para él ser negado significa ser traicionado. Sin embargo, no advierte el número de ocasiones en que niega a los demás y los elimina de su vida. Por ejemplo, no les da otra oportunidad a aquellos en los que ha perdido la confianza y con frecuencia no querrá siquiera dirigirles la palabra. Cuando se enfurece y sobre todo si las cosas no marchan de acuerdo con sus expectativas, es fácil que le dé la espalda a alguien en plena conversación o que lo deje hablando solo en una llamada telefónica. He mencionado que tiene dificultades con la pereza, la mentira y la hipocresía. Juzga o rechaza a todas las personas que se comportan así. Esta actitud suele manifestarse seguida de una separación. Muchísimas veces he escuchado a personas controladoras decirme, ya no quiero saber nada de... No se percatan de que con esa actitud niegan a los demás. Todo el controlador, como el controlador es seductor, su vida sexual por lo general no suele ser satisfactoria más que en respuesta a la seducción. Esta es la razón por la que el controlador le gusta enamorarse, es decir, le gusta el aspecto apasionado de una relación. Cuando la pasión comienza a extinguirse, busca un medio para que la idea de finalizar la relación provenga del otro, y así no se le acusará de traición. Manipulador. La mujer controladora con frecuencia tiene la impresión de que los hombres la engañan y por consiguiente se encuentra a la defensiva. Le gusta hacer el amor, sobre todo cuando es su idea, cuando ella ha decidido dejarse seducir o porque ella desea seducir a su pareja. El hombre controlador prefiere hacerlo cuando la idea es de él. Cuando el controlador, hombre o mujer, desea hacer el amor y el otro se rehúsa, se siente traicionado. No puede comprender por qué el otro, pese a que lo ama, no desea fusionarse con él y hacer el amor. Los problemas sexuales se derivan sobre todo de que el controlador tiene una gran fusión con el progenitor del sexo opuesto y su complejo de Edipo no se ha resuelto aún. El progenitor del sexo opuesto está tan idealizado que ninguna pareja puede llegar a responder a sus expectativas. Vamos con Chris. Pese a sus problemas sexuales, ¿sigo yo? ¿Sí? Sí, mi Chris. Ya. Pese a sus problemas sexuales, he observado que quienes sufren la traición son los que más desean tener un amante. No advierten hasta qué grado alimentan su herida de traición al tener este deseo pensado o actuado. Por lo general, existe un bloqueo en el aspecto sexual. Pues recuerda que al principio de este capítulo mencioné que el tipo controlador posee una fuerza sexual grande y que junto con los temores que ha desarrollado en el transcurso de los años puede bloquear una parte considerable de esta energía. Puede verse que la energía está bloqueada físicamente cuando la región de la pelvis está abultada. El controlador puede incluso llegar a negar completamente su vida sexual y encontrar una razón adecuada para justificar su decisión. Lo que se refiere a la alimentación, el controlador tiende a comer muy rápido porque no tiene tiempo por qué perder. Cuando está muy absorto en una tarea importante, puede olvidarse con facilidad de hacer lo mismo. Incluso afirma que no es importante para él. Sin embargo, cuando decide comer, lo que hará en grandes cantidades y lo disfrutará. En ocasiones incluso perderá el control y comerá más de lo que su cuerpo requiere. De los 5 tipos de caracteres es el que adereza y sala sus alimentos. Muchos controladores añaden sal a sus alimentos aún antes de probarlos. Aseguran tener la última palabra en cuanto a su alimentación, al igual que añaden su grano de sal cuando conversan. Entre las enfermedades más usuales en el controlador se encuentran las siguientes: la agorafobia, que se debe a su aspecto funcional, al igual que sucede con el dependiente. Sin embargo, la agorafobia en el controlador es más notable por el temor a la locura, mientras que en quien porta la máscara del dependiente ocurre más por el temor a la muerte.
Cabe destacar que los medios suelen diagnosticar la agorafobia como espasmofilia. El controlador atrae más las enfermedades de control o de flexibilidad, como los problemas relacionados con las articulaciones del cuerpo, principalmente las rodillas. Es el más propenso a enfermedades de pérdida de control de determinadas partes del cuerpo, como hemorragias, impotencia sexual, diarrea, etc. Si se encuentra en una situación de impotencia total, puede ser afligido por parálisis. Con frecuencia tiene problemas con el sistema digestivo, sobre todo el hígado y el estómago. No se ve más. Ah, También tiene más tendencia a otras enfermedades que terminan en, no se ve, en itis. Te refiero al libro Tu cuerpo dice, ámate, en donde explico con detalle que estas enfermedades las padecen sobre todo las personas que a causa de sus numerosas expectativas son inducidas a la impaciencia, la cólera y la frustración. A menudo sucede que el controlador sufre los llamados juegos bucales o herpes bucal, afección que se manifiesta cuando acusa consciente o inconscientemente el sexo opuesto de ser repugnante. Asimismo, es un medio de control para no tener que besar a alguien. Los males y las enfermedades que se mencionan también se manifiestan en el caso de las demás heridas, pero parecen ser más comunes en las personas que sufren traición. Es importante que te percates de que el progenitor del sexo opuesto con el que vives, esta herida probablemente vivió y vive aún la misma herida que tú con su propio progenitor del sexo opuesto. Nada te impide preguntárselo, hablar con nuestros padres sobre lo que experimentaron con sus propios padres cuando eran pequeños. Con frecuencia es una experiencia muy enriquecedora. Recuerda que la causa principal de una herida se deriva de nuestra incapacidad de perdonar lo que nos hacemos a nosotros mismos o lo que hacemos sufrir a otros. No es difícil perdonarnos, ya que por lo general no tenemos conciencia de lo que nos reprochamos. Mientras más Gracias, Cristi. importante sea la herida de humillación. Ya. Hasta ahí está bien. Vamos con Lili. Mientras más importante sea la herida de humillación, más significará que traicionas a los demás o que traicionas a ti mismo al no confiar o no cumplirte a ti mismo tus promesas. Reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos y no queremos ver. Esta es la razón por la cual vemos a nuestro alrededor personas que nos muestran lo que hacemos a otros o lo que nos hacemos a nosotros mismos. La vergüenza es otro recurso para adquirir conciencia de que nos traicionamos a nosotros mismos o a otras personas. De hecho, vivimos un sentimiento de vergüenza cuando queremos ocultarnos o ocultar comportamientos. Nos parece vergonzoso tener los comportamientos que le reprochamos a los demás. Lo que encima de todo queremos es que no descubran que actuamos como ellos. Casi las cosas escritas de este capítulo solo presentan que las personas decide llevar su máscara de controlador, pues cree que de esta manera evitará vivir la traición. Según la gravedad y la intensidad del dolor, esta máscara puede llevarle muy poco o con mucha frecuencia. Las conductas propias del que controla las dicta el temor a revivir la herida de traición. Cada una de las heridas descritas en este libro tiene sus respectivos comportamientos y actitudes interiores. Pensar, sentir, hablar y actuar que se relacionan con cada una de ellas indican, por consiguiente, una reacción a lo que sucede en la vida. Al reaccionar, una persona no está centrada y no puede estar bien ni sentir alegría. Por ello, resulta sumamente útil estar consciente de los momentos en que eres tú mismo o estás reaccionando. Al hacerlo, te será posible dirigir por los temores. Este capítulo tiene por finalidad ayudarte a tomar conciencia de la herida de traición. Si te ves en la descripción, aquí encontrarás información que necesitas para sanarla y transformarte de nuevo en ti mismo sin creer que la vida está llena de traición. Si no te has
reconocido antes de desechar la posibilidad. Te sugiero que le mencioné que es posible solo una pequeña herida. Sin embargo, es probable que te reconozcas. Mira, sin embargo, es probable que te reconozcas en algunos comportamientos y no en todos los que he descrito. Es casi imposible que una persona se reconozca en todos los comportamientos mencionados. Es importante entonces confiar principalmente en la descripción física, ya que el cuerpo físico nunca miente, a diferencia de nosotros, que podemos hacerlo con facilidad. Si identificas esta idea en otras personas que conoces, no intentes cambiarlas. Utiliza lo que aprendes aquí para ser más compasivo con ellas y para comprender mejor los comportamientos con los cuales reaccionan. Es preferible que ellos mismos lean este libro si demuestran interés en hacerlo, antes que trates de explicarles el contenido con tus palabras. Ah. Mm. Características de la herida de traición. Surgimiento de la herida entre los 2 y 4 años con el progenitor del sexo opuesto. Pérdida de confianza o expectativas no satisfechas en la conexión. Amor, amor sexual. Manipulación. Máscara controladora. Cuerpo. Exhibe fuerza y poder. En el varón, los hombres son más anchos que la cadera. En la mujer, la cadera es más amplia y fuerte que los hombros. Pecho y vientre abombados. Ojos, mirada intensa y seductora. Ojos que ven todo rápidamente. Vocabulario. Disociado, ¿me entiendes? Soy capaz, deja que lo haga solo, lo sabía, tenme confianza, no confío en él. Carácter. Se cree muy responsable y fuerte, intenta ser especial e importante, no cumple sus compromisos y sus promesas, o para cumplirlos tiene que forzarse. Miente fácilmente, manipulador, seductor, tiene muchas expectativas, estado de ánimo dispar. Está convencido de que siempre tiene la razón, intenta convencer a los demás de ello. Impaciente, intolerante, comprende y actúa con rapidez, actúa como si fuese un ejecutante para ser notado. Comediante, es difícil que confíe en otros. No muestra su vulnerabilidad, escéptico, temor a deshacer compromisos. El temor más grande, la disociación, la separación, la negación. Alimentación. Buen apetito. Come muy rápido. Añade sal y especias a los alimentos. Puede controlarse cuando está ocupado, pero pierde el control más adelante. Enfermedades posibles, enfermedades de control y de pérdida de control, agorafobia, espasmofilia, sistema digestivo, males que terminan en itis y herpes bucal. Bueno, hermosas, hemos llegado al fin del capítulo. Ha estado súper poderoso. Pensé que no lo íbamos a lograr, pero lo logramos. Así que ahorita vamos con la parte que también nos contribuye muchísimo, como esta parte de qué es lo que me llevo, de que me di cuenta, me vi de pronto en esta herida. Cuéntame un poquito eso y ya para podernos despedir en esta noche de lectura. Vamos con Cris. Oh, qué poderosa lectura, por Dios. Es que el control sale todo el rato. La palabra control, 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 control. Hasta la última parte que decías, como de controlar el tema sexual. Heavy. Y yo soy así y me cuesta soltar eso. Me cuesta mucho. No sé si porque soy quizás más apasionada, porque mi signo es Leo, qué sé yo, no sé, no sé qué irá. Pero es heavy eso de ser muy, muy controladora y soltarlo. Me quedé como pegada en eso, en eso. Mm, a veces cuesta como soltar el control, que siempre a uno le gusta, por lo menos a mí me gusta llevar la batuta en todo. No sé si será bueno o malo, pero
te puede jugar a favor o en contra a la vez, pero igual es importante darse cuenta y soltar el control. Estoy en proceso, no creas que no. Me ha costado, sí, es un trabajo constante, diario, que hay que trabajarlo, seguirlo trabajando, pero de a poquito voy piano a piano. Así que no, bien, ¿no? Es como lo que más me llevó eso del control en estos momentos, que tengo que aprender a soltar, a soltar ese control que te mata de repente. Pero es algo tan inconsciente que está tan enraizado en mí que cuesta, pero estoy en trabajo, estoy trabajando. Así que no, eso es como lo que más me llevó, pero en general fue potente esta lectura. Muchas gracias, mi Cris. Y qué poderoso. Y me recordaba porque fíjese en que en el Congreso, o sea, parte de mi ponencia estuvo enmarcada en esto, ¿no? En lo que controlas, el ego lo multiplica. Y algo de lo que yo me llevé de esa partecita de la conferencia, porque saben, hermosas, ponerse en esos espacios es también convertirse en un canal para uno mismo. Porque cuando yo estaba dando la explicación, grabando el video, me llegó una frase que yo me quedé impactada, por eso es que mi conferencia ya la voy escuchando como 10 veces, no me canso de escucharla porque siempre estoy como que encontrando más cosas. Y era que cuando, o más bien dicho, controlar tiene un precio muy alto y es que nos roba la paz. Y wow, yo me quedé así sorprendida, decía, claro, o sea, es que claro, cuando uno más quiere controlar, o sea, está más con una incertidumbre tan dentro de uno o sea, nos mata, o sea, no sé, altera todos nuestros nervios. Y eso explica el por qué estamos estresadas, por qué estamos con el tib en el ojo, por qué generamos estas enfermedades digestivas. Por ejemplo, en mi caso, el tema del hígado, yo desarrollé hígado graso no por mala alimentación, sino por exceso de ira. O sea, ese fue el desencadenante. Entonces, es algo que cuando uno ya lo ve desde ese lugar, o sea, uno dice, híjoles, o suelto el control o voy a terminar perdiendo la vida, o sea, literal, porque si el hígado se me complica, si mi estómago se me complica, porque igual las itis, gastritis, em, ay, se me fueron el resto de itis. Hay un montón de itis en enfermedades. Entonces, y la gastritis es una de ellas. Y es súper fuerte porque igual tener ese fuego en el estómago y es como, ¿en qué momento saco esa rabia, esas cuatro palabras que le quiero decir a la persona? Pero como sé que no lo puedo hacer y me controlo y me trago esas palabras, pero luego no gestiono, o sea, no voy y no escribo y no saco eso en un papel o no sé, hago algo. Recuerdo mucho que Priscila nos enseñó a tener un chat con nosotras mismas y se llamaba Basurero Mental. Y ahí teníamos que abrir el audio y decir, sí, di ahí todo lo que quieras decirle a la persona, como que le estás enviando ese audio y sácalo, decía, porque si no, tu cuerpo va a resentirse. Entonces, es como empezar a ser consciente de eso. Y algo que también les decía al inicio es esta parte de esta herida es una de las más sutiles, porque si ven que como, o sea, la máscara es el controlador, podemos controlar todo, o sea, controlamos nuestro peso, nuestra postura, nuestra forma de hablar, o sea, todo, absolutamente todo lo controlamos, somos expertas. O sea, yo digo somos porque también estoy trabajando ese herido. O sea, de hecho, ahorita me cayó el 20. Yo creo que cada clase, ya a ver las anteriores, pero yo decía, esta es la herida que estoy trabajando, esta es la herida. Pero siento que se cumple en esto como esa parte de la cebollita, ¿no? O sea, como que somos capas y capas y capas y cada vez podemos ir viendo cosas. Entonces me di cuenta de que hay algunas que en este tiempo me están tocando los botones.
sea, hay algunas actitudes mías, algunas actitudes de los demás que me tocan los botones y digo, no puede ser, o sea, otra vez el control, otra vez esto. Entonces, a la final, darnos cuenta ya es como un gran paso. Entonces, súper poderoso, mi Cris, súper poderoso. Sí, porque, disculpa, pero es lo que decías tú, po, que el dolor de estómago, todo eso, el sistema digestivo no ha andado muy bien últimamente. De hecho, ahora yo me di cuenta porque hoy día estuve enfermita del estómago y dolor de cabeza, no sé, mi cuerpo estaba reaccionando así. Es parte del control, que yo sé que lo estoy trabajando, pero aún está enraizado en mí y cuesta soltarlo, cuesta soltarlo. Así que ahí estoy en proceso de trabajarlo. Es una tarea difícil, pero no sé si, eh, no es imposible, ¿cómo se puede decir? Como para que suene bonito, como Bueno, no lo vamos a romantizar al proceso, pero o sea, sí, eso, o sea, es una tarea. O sea, hay que vivir es el una proceso. tarea. Ajá, hay que vivir el proceso. Y algo que de pronto mi Cris te puede apoyar en tu proceso. Bueno, luego no recuerdo, es que ven que he estado entre congresos, talleres, mentorías y tanta cosa que he puesto en mi proceso. Alguna vez, me parece que fue en biodecodificación también que vi algo de eso. Em, pero pude encontrar un propósito en esos trastornos digestivos y eran para mí como pistas. Por ejemplo, mis trastornos digestivos más comunes eran estreñimiento, diarrea y colitis. Que la colitis es como entre me estreno un día y el otro día con diarrea y después otra vez estreñida y luego otra vez diarrea, esa es la colitis. Estreñimiento, desarrollé estreñimiento crónico, 7 días sin evacuar, o sea, eso fue terrible. Y diarrea, o sea, de la nada. Entonces, me parece que fue en biodecodificación, la verdad les mentiría, pero lo que yo pude anclar y me sirvió muchísimo es, cuando me estrino, algo no estoy logrando aceptar ni soltar. O sea, algo me estoy resistiendo, por eso estoy estreñida, estoy reteniendo, no quiero soltar. Entonces siempre le pregunto a mi estómago y le digo, ok, intestinos, díganme qué es lo que estoy reteniendo, qué es lo que no me estoy atreviendo a soltar. Me ha funcionado muchísimo y entonces de ahí, después de un tiempo, unas horas, a veces unos días, es como que, ya ahí me doy cuenta, esto es lo que no estoy logrando soltar. Cuando estoy con diarrea, el cambio es, wow, o sea, ¿qué es aquello que, o sea, está así como que a libre demanda y que es como que, o sea, no, no, de esto no quiero, de esto no quiero, es así como que estoy como que muy suelta y tampoco lo quiero en mi vida porque son como esos dos extremos. Entonces me ayuda mucho como a ir eso. Y cuando estoy con colitis, mi pregunta es, ¿en qué estoy siendo indecisa? ¿Sí? Porque no me decido, o sea, hay alguna decisión que no me estoy atreviendo a tomar. Y me ha ayudado muchísimo porque me hace como que enseguida caer en cuenta, ven que al hacernos preguntas como que vamos dentro y actúa ya nuestra sabia interna. Y wow, y uno se da cuenta y hermoso es como por arte de magia, o sea, el cuerpo se regula porque ya no tiene que ser como el mensajero, ¿no? O sea, ya entregó el mensaje. Entonces, de pronto te puede contribuir mi hermosa y Y algo también que, eso más le he dicho a mi esposo, fíjate que mi esposo también es Leo, por eso me llamó la atención y por eso comprendo que tu proceso de soltar el control es como que poquito heavy, como tú lo dices, ¿no? Porque yo creo que su propio signo, aparte de que también eres 6, eh, bueno, y habrían que ver como que otros detallitos, pero como que hay algunas semejanzas. O sea, es esta parte, o sea, la máscara del controlador es la más difícil de ver. O sea, yo la he visto en mi esposo. Y entonces, por ejemplo, él, cualquier enfermedad, él es así, no, 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 no me salga usted con sus cosas, nada de que yo estoy reteniendo ni nada de eso. Entonces, él es así como que muy resistente y él no le gusta atravesar esos procesos y él se resiste.
pero cuando ya le está pasando mal, más de 3 días, es como que se rinde. Entonces, yo sé que tú no estás en eso, tú ya estás en otro nivel y más bien es como, ok, ¿cómo hago que esto sea como más ligero, ¿no? Como que cómo encuentro más rápido los mensajes que me quieren decir. Entonces, yo creo que vas por súper buen camino, hermosa, así que nada más, no te asustes, no te ¿cómo sería la palabra? Como no le hagas una historia a ese proceso de salud, sino solamente hazle una pregunta sabia y eso te va a apoyar muchísimo. ¿Sí? Gracias. Y sí, discúlpame, pero ¿puedo decir una cosita más? Ujú. Eh, con respecto a lo del cuerpo, yo decía, ya, el estómago, pero también es la parte del cuello y las manos que se me duermen o que mis piernas las cruzo y estoy como apretada durante el día. Y digo, inconscientemente hay algo que está queriendo salir y no sale, pero no sé lo que es inconsciente, pero yo siento mi cuerpo rígido. Entonces, eso también lo tengo que trabajar. Eso lo vas a entender la otra semana, mi bella. Esta semana liberemos traición porque yo creo que con la siguiente herida. O sea, vas a quedar así como con el mapa completo y vas a poder saber, en qué lugar estoy. A veces vamos migrando así como que de abandono a injusticia, de injusticia volvemos a rechazo, de rechazo a humillación y así andamos. Pero va a quedarte como el panorama súper completo y vas a poder irte comprendiendo. Entonces, es solamente esa parte, o sea, ok, sé que algo está sucediendo. Siento que te va a apoyar mucho también estas palabras de suelto y confío, que es lo que menos nos gusta a los controladores, ¿no? O sea, soltar y confiar, o sea, no cabe en nuestra cabeza, pero confía en las palabras y empieza a decirlas. Suelto y confío, te va a apoyar mucho en esta semana, mi bella. Sí, le he escuchado harto eso, lo que tú has mandado, increíble, pero lo he escuchado y te juro que es como suelto, confío, en la noche lo coloco y me ha resultado. Y lo otro que también mi esposo es 6, entonces otro tema más potente todavía. Gracias, mi bella. Vamos con Lili. Cerramos con broche de oro. Luego nos tienes que encender camarita para tomar la foto. Estamos solo tres. Ya, ya. Bueno, buenas noches con todos. Esta herida, la anterior semana yo estaba un poco más lúcida en esta, sí me causó una resistencia, dormía. Claro que debe decir algo, ¿no? También en esta sí saltó mucho a observar a otras personas, así que pienso que hay que analizarla bastante. Algo que me, que claro, es como que muy efectivo hacerlo, ¿no? Porque el mismo hecho de ser humanos y tener sentimientos y emociones, perdón, y esas emociones después se transforman en sentimientos complejos, sobre todo durante nuestra niñez, que es cuando más inconscientes se hacen las cosas, es no hablar de ese dolor o mantenerlo por mucho tiempo. Me está enseñando eso la terapeuta, entonces pienso que cuando llegan eso es mejor sentirlo y de ahí hacer el ejercicio que tú nos dices, confiar, preguntar y continuar, porque si no después nosotros mismos nos atamos muchas cargas a nuestras manos, a nuestros pies, a nuestra espalda y a veces en una forma como de autocastigo, como me hablaba. Y pienso que lo mejor es eso, como decía mi hermana, un chat en donde podamos desahogarnos de todo y después estar conscientes que si a mí me lo mandaran, o sea, no fuese como que lo mejor, pero también eso de sacarlo y después permitirnos la opción, aprender a gestionarla, porque eso de controlarla como que sigue siendo medio raro, pero ahí vamos. Y pienso que en la vida adulta es muy necesario, incluso porque estamos ya al frente de personas que están a nuestra responsabilidad, aprender primero y después aprender de nuestras estrategias. Así que bonito porque este camino se va haciendo un poquito más liviano cada vez.
sobre todo por las herramientas que nos proporcionan y también por el hecho de que no somos las primeras ni las únicas personas que tienen estos comportamientos y hay que saberlos primero ver y querer, honrar, me decía, y después tratarlos de transformar en la mejor manera que lo podamos realizar. Eso puedo compartir, ñaña, muy, muy bonito esto de poder seguirnos observando. Sobre todo como eso de querer controlar, debe ser muy pesado, wow, qué tan grande debe ser Dios para realmente él sí poder controlar todo. Gracias, gracias a ti, ñaña. ¿Quieres que te dé la buena o la mala noticia? Ah, sí, ya, ya que. Bueno, cuando, el primer paso para empezar a vernos, porque ojo, todos tenemos las heridas en mayor o en menor grado, pero cuando más como que decimos, no, esa yo no tengo, llega un punto en tu proceso que resulta que sí lo tenemos. Entonces, eso es como, como diría Chris, lo más heavy, porque resulta que es como que, no puede ser, estaba como, o sea, como que no quería verlo. Por eso digo que estas dos heridas, las que ahorita acabamos de ver, la de traición y la de injusticia, que es la que viene la otra semana, son las más sutiles. Es la que uno dice, no, yo controladora, ¿qué va? Pues yo cuando leí el primer libro dije, uy, Dios mío, qué bestia estas personas, ¿cómo pueden ser? Y después resulta que yo era la número uno. Entonces es súper interesante, pero te ayuda un montón. Y esto de ver en los demás son esos espejos sagrados que nos ayudan como a identificar. Entonces, algo que te puede apoyar, no para que lo profundices si es que tú así no lo quieres, pero ojo, asegúrate de que no sea tu ego protegiéndote, ¿sí? Por eso siempre pide que sea la conciencia revelándose. Entonces es eso que estoy viendo en el otro, en el otro estoy viendo, es que controla mi forma de hablar, de pensar, de decir, de vestir, todo lo que tú estés viendo en el otro. Es como, ahora pregúntatelo a ti, ¿yo en qué parte o en qué lugar estoy controlando lo mismo? O sea, ¿yo en qué lugar estoy controlando cómo me visto? ¿O a quién estoy controlando cómo se viste? Y cuando empezamos a hacer esas preguntas a la inversa de lo que estoy viendo en el otro que está haciendo como espejo, es en donde tú puedes ir como mirando eso que puedes también estar atravesando y que ya puede estar listo para trabajarse. No lo forces, pero sí tómalo como un ejercicio. Te va a ayudar muchísimo. Sí, por eso mismo decía, claro, como tú ya llevo mucho tiempo contigo, ya entiendo cuando, ya comprendo cuando esas cosas están jugando mal en contra, entonces por eso mismo decía, sí, corazón, por eso mismo decía, lo vi en el otro, se me hizo difícil, no quise escuchar, dije, oh, aquí está lo mío. Entonces Sí, siempre tu, entonces, tu ego protegiéndote aún. Hay que sí, ir pues preparando el debe camino. ser. Camina, no sueño esta Entonces, bueno, camina. ahí vamos. Hay muchas cosas por trabajar. Buenas, bien. Bueno, hermosas, hasta aquí se va a quedar la grabación para que nos ven en repetición.